Bien, ahí lo leo. Entonces, María es una adolescente de 16 años que acude a la consulta acompañada de su madre por presentar dolor de garganta de inicio brusco, acompañado de fiebre de hasta 39 grados, malestar general, dificultad para tragar, no refiere tos ni congestión nasal. La madre menciona que en la escuela de María ha habido varios casos de faringitis recientemente. A la exploración física tenemos temperatura en 39, frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, respiratoria 24 respiraciones por minuto. Fauces muy congestivas, con exudado blanquecino en amígdalas, adenomegalias cervicales dolorosas, exploración respiratoria normal. Usted solicita un test de diagnóstico rápido que evidencia resultado positivo. Y la primera pregunta dice, ¿cuál es la técnica que se realiza en un test de diagnóstico rápido y qué microorganismo encontró en María? Bueno, tendría que haber preguntado primero en qué piensan. ¿Cuál es Ok. el diagnóstico en el que ustedes piensan con esta Claro, paciente? faringitis. Faringitis. Muy bien, Ro. Faringitis. ¿En qué tipo de microorganismos piensan? ¿Virus o bacterias en este caso? Bacteria. Bacterias. ¿Por qué piensan en bacterias? Por la Por fiebre la alta. fiebre, Con la fiebre, porque tiene fauces congestivas, exudado blanquecino. sí. ¿Y qué otra cosa? El inicio brusco de los síntomas también. Bien, bien, por ahí. El inicio brusco de los síntomas. Empieza bruscamente, no tiene otros síntomas antes. No es una paciente que está resfriada, que le empezó a doler un poquito la garganta. No, es una paciente que hoy está bien y mañana se despierta con faringitis. Eso es lo que nos lleva a pensar en que puede ser bacteriana. Bueno, muy bien. Entonces, ¿en Aparte, qué también microorganismo? cumple con los criterios de la escala de Centor. ¿Qué, mi Pero, amor? profe, Cumple eso con no los es una criterios de la faringitis, es escala una de Centor. faringoamigdalitis bacteriana. Va, una amigdalitis Están bacteriana. hablando dos personas juntas perdón. y se me mezclan. Que cumple con los criterios de la escala de Centor. Ah, sí, pero bueno, mejor. Está bien, pero no lo vamos a preguntar así. Está muy bien, Brian. Matías, ¿qué decías? No, nada, que no es una faringitis bacteriana, sino que es una faringoamigdalitis bacteriana. De hecho, lo hice por las amígdalas para ver, porque estaba buscando exudado blanquecino en las amígdalas. O sea, Muy es una bien, faringoamigdalitis. perfecto. Bueno, muy bien. Están al detalle, ¿eh? ¿Qué Muy nivel, bien. Brian, Matías? ¿Qué nivel? Bueno, perfecto. ¿Y en qué microorganismo piensan como causa más frecuente, más prevalente de este tipo de angina? El Streptococcus pyogenes hemolítico, el grupo A. Streptococo piógeno. Hemolítico. ¿Qué tipo de hemólisis? Bien, Brenda. ¿Alfa, beta o gamma? Estreptococo beta hemolítico. Beta. Beta hemolítico. Que exhibieran cuando estuvieron en el laboratorio y hablaron de hemólisis. ¿Por qué se ve hemólisis cuando uno lo cultiva a este microorganismo? ¿Qué significa hemólisis primero? Ruptura. Crisis de las células sanguíneas. ¿De qué células sanguíneas? Destrucción de los glóbulos rojos. Perfecto, destrucción de los glóbulos rojos. Entonces, ¿en qué cultivo lo tenemos que tener a este microorganismo para que se produzca hemólisis? ¿Qué tiene que tener el cultivo? ¿Agar sangre? Sangre, claro. Tiene que ser un cultivo con sangre, un agar sangre, agar chocolate, tiene que ser un cultivo con sangre, si no, no vamos a ver hemólisis. ¿Y qué significa que sea beta hemólisis? Vieron 3 ejemplos en el laboratorio. Hay alfa, beta y gamma.
Bueno, se los digo yo. Bien, bien Abigail, muy bien Abigail. Significa que la hemólisis es completa, todo alrededor de la colonia hay hemólisis, ¿sí? La beta hemólisis es la más importante. Después, alfa hemólisis significa que produce un poquito de hemólisis. Y gamma no produce hemólisis. Esto lo vieron en el laboratorio experimental, tienen en la guía unos gráficos preciosos, así que tienen que saber. El nombre completo del microorganismo, lo tienen que decir completo el nombre del microorganismo, ¿sí? Es un Streptococcus pyogenes beta hemolítico del grupo A. Y acuérdense, el Streptococcus pyogenes lo tienen que escribir como corresponde. ¿Con qué letra? En cursiva. Cursiva, mayúscula. ¿Y cuál va con mayúscula? Streptococcus. Streptococcus, muy bien. Después Piógenes va con... Bueno, muy bien. Entonces, le hacen un test de diagnóstico rápido. ¿Qué tipo de test es el test de diagnóstico rápido? ¿Un hisopado? Se hace con un hisopado, perfecto. Y sí, perfecto. Y si tuviéramos que clasificarlo en directo o indirecto, ¿qué tipo de método es el test rápido? Directo. Directo. Es directo. ¿Por qué es directo? Porque se hace en la fase aguda. Sí. Y porque el resultado es en el momento. Eso es porque es rápido. Yo estoy preguntando por qué es un método directo. Porque detecta la cadena de polimerasa. Es un método directo porque busca en sí al patógeno, no busca ni los anticuerpos, sino algo específico del ADN, ya sea la membrana. Los métodos directos buscan al microorganismo, ya sea por cultivo al microorganismo entero o alguna parte del microorganismo. Esto es muy importante en bases. Es importante ahora y para toda la vida. Un método directo, uno va a buscar el antígeno entero, el microorganismo, pero siempre referido al microorganismo. Un método de diagnóstico indirecto significa que uno va a buscar la respuesta inmune que se genera a ese microorganismo, ¿sí? Se buscan los anticuerpos contra ese microorganismo. ¿Cuánto tarda un método indirecto en positivizarse? Y la formación de Bien, anticuerpos Abigail. generalmente es de una semana, así que más de 7 días. Claro, de 1 a 2 semanas, o sea que no nos sirve para el momento, es para hacer un diagnóstico retrospectivo, pero si nosotros tenemos un paciente al que necesitamos diagnosticarlo en el momento para poder decidir una conducta antibiótica, tenemos que hacer un método de diagnóstico directo, ¿sí? Y esos métodos de diagnóstico directo, ¿cómo los podríamos dividir? Acá tenemos un diagnóstico rápido, ¿sí? Que significa que lo tenemos en 1 hora, 2 como mucho. ¿Hay algún otro método de diagnóstico directo que podemos utilizar? Les hablé hace un ratito de eso, del medio de cultivo y todo. Bueno, ya les di la respuesta. Siempre hago lo mismo, por el cultivo. Pero el cultivo no es rápido, tarda 48 o 72 horas en desarrollarse la bacteria. Entonces, para este caso tampoco nos sirve. Por eso, afortunadamente, tenemos técnicas de diagnóstico rápido. Bueno, ¿está ok esto? Sí. Bien. Sí. A ver, ¿cuál es la otra pregunta? Dice, ¿qué tipo de inflamación presenta María? Describa los mecanismos que la producen y menciona el tipo de respuesta inmune implicada en la enfermedad de María. Bueno, esta ya les tiene que salir sola. ¿Qué tipo de inflamación tiene? ¿Aguda o crónica? Aguda. Aguda. Bien.
Y entonces, Se va a presenciar la tetra de Celsius, el cual bien, era calor, dolor, rubor y tumefacción. Y esto bien, se va a hacer debido a los mecanismos de la extravasación, después era el aumento de la permeabilidad, a donde ahí iba a salir plasma, proteínas y leucocitos, y después el otro era que se dilataban los vasos sanguíneos. muy bien. Perfecto, Débora, brillante. Bueno, para acordarse mejor, les sugiero que piensen en el orden. Lo primero que se produce es vasodilatación, ¿sí? Por eso la piel está roja y caliente. Al producirse la vasodilatación, aumenta la permeabilidad porque las células endoteliales se van separando. Entonces, el aumento de la permeabilidad lleva a que salga plasma y proteínas. Y después tenemos la extravasación de los leucocitos. Entonces, recuerden que si lo que viene a la consulta es la respuesta innata en forma de tetra de Celsius. Y los mecanismos que la producen son todos aquellos que ustedes mencionaron perfectamente. Esto tiene que salirles así, del alma ya a esta altura. Bueno, vamos a la respuesta 3, a la pregunta 3. Sí, y queda la respuesta inmune, si es, bueno, innata o innata. adaptativa. Ah, bueno, ya lo dije yo. Ah, perdón, perdón. Muy bien, muy bien. En la 3 dice, en función del microorganismo causal, ¿qué antibiótico utilizaría? Y justifique su respuesta en función de las características del microorganismo. Bueno, ¿cómo es el microorganismo causal? ¿Cómo es el estreptococo beta hemolítico del grupo A? ¿Es un coco o un bacilo? Coco. Es un coco. Un coco, un coco, muy bien. ¿Gram positivo o gram negativo? Positivo. Gram positivo, muy bien. ¿Con qué antibiótico lo tratan? Con un metalactámico. Con un Penicilina. beta-lactámico. Perfecto, muy bien. ¿Y dónde actúan los beta-lactámicos? Inhibiendo la síntesis de la pared. En la pared. En la pared de la bacteria. Brillante. Muy bien, brillante. Muy bien. ¿Y cómo se agrupaban esos cocos? Los En estreptococos. cadena. En cadena. En cadena, perfecto, muy bien. Y acuérdense que la pared de los gram positivos era muy rico en qué. Peptidoglicano. Perfecto. Entonces el antibiótico a utilizar va directamente al peptidoglicano. Excelente. Después dice en la 4, ¿cuál es la importancia de realizar un test de diagnóstico rápido del inicio del tratamiento precoz en María? Qué mal está hecha esa pregunta. ¿Cuál es la importancia de realizar un test de diagnóstico rápido para está media- iniciar el tratamiento? Está fatal esa pregunta. Está media Pero rara. bueno, Hay que corregirla. Ahí va. la idea, la pregunta lo que quiere decir es por qué es importante en esta paciente hacer un... Acá te preguntan, Axel, Sí, si podés repetir lo de la pared. sí. Acuérdense que las bacterias se dividían en gram positivas y gram negativas. Yo porque no leo el chat. No lo veo a nadie en realidad. No, yo lo tengo, yo te voy diciendo. Ok. Acuérdense que los gram positivos tenían una pared mucho más gruesa en peptidoglicano. Y los gram negativos no tanto, tenían una pared mucho más delgada. Tenían muy poco peptidoglicano. Entonces tiene mucho sentido que se utilice un beta-lactámico porque lo que hace es interferir sobre la síntesis de peptidoglicano. Entonces, en principio, cuando nacen las penicilinas como primeros antibióticos, la mayor eficacia que se veía eran las gram positivas por la afectación del peptidoglicano. Después, bueno, por la estructura química de los antibióticos se va ampliando el espectro. Pero bueno, en principio es eso, ¿no? Tiene mucho sentido que se utilice para un gram positivo, siendo que son bacterias con una pared muy rica en peptidoglicano. Bien. Bueno, y entonces la otra pregunta que está perfecta, que está muy mal redactada, ¿qué va a hacer, chicos? A veces me chicotea la vida. ¿Cuál es la importancia de hacer un diagnóstico rápido para poder iniciar el tratamiento precozmente? Y evitar complicaciones.
Eso, bien, Brenda. ¿Y cuáles serían esas complicaciones? La fiebre reumática y la glomerulonefritis, que son las complicaciones de la faringitis. Bien. ¿Se acuerdan los mecanismos por los que se producen estas complicaciones? La fiebre reumática, ¿por qué se produce? ¿Se acuerdan de la proteína M que les hablé en clase? Bueno, esto es importante que lo reconozcan. La fiebre reumática se produce por la propia respuesta inmune. Lo que genera es una respuesta de autoinmunidad. ¿Por qué? Porque la proteína M, que es una de las proteínas que tiene el estreptococo piógenes beta hemolítico del grupo A, es muy parecida a una proteína que se encuentra estructuralmente en las válvulas, ¿sí? Entonces, la fiebre reumática significa que tiene endocarditis, ¿sí? Además de las artritis. Produce endocarditis. ¿Y eso por qué? Porque lo que se llama mimetismo molecular es parecida la molécula que tiene el microorganismo con lo que tenemos nosotros. Por eso se confunde. Entonces los anticuerpos van y dañan el endotelio valvular. En cambio, la glomerulonefritis es por precipitación de inmunocomplejos. Esto lo vimos también cuando vimos complementos. Para poder eliminar un microorganismo están los anticuerpos. Entonces el anticuerpo se une al antígeno. Y ese complejo, uniéndose a un receptor del complemento en los glóbulos rojos, se va al vaso y se eliminan esos complejos inmunes, complejos antígenos anticuerpos. Si no se remueven correctamente estos complejos inmunes, pueden ir y depositarse, por ejemplo, en el riñón y provocar la glomerulonefritis. Es importante que sepan, porque yo les decía en clase, si uno dejara la faringitis librada de su evolución, la respuesta inmune puede eliminar al microorganismo. El tema es que en ese tiempo que tarda para poder eliminarlo, puede generar estas complicaciones. Por eso hay que tratarla precozmente. Seguramente tienen alguna abuela que dice que tiene fiebre reumática, que hay lesiones valvulares que se debían a fiebre reumática porque en personas de muy edad avanzada no había antes, no se trataba, y la faringitis seguían su curso, no se les daba antibióticos y entonces quedaban con esta lesión valvular. Bueno, y recuerden también que el estreptococo beta hemolítico del grupo A produce muchas enzimas, como la hialuronidasa, y entonces, ¿qué hace? Pueden invadir mucho, ¿sí? Y entonces generar complicaciones locales también, por esa capacidad invasiva que tiene el microorganismo. Axel, ¿querés agregar algo? No, está perfecto. Está perfecto. Sí. Bueno. Sí, sí, no, eso, tener en cuenta también que las complicaciones eran hasta el día 9, donde uno corría como el mayor riesgo. Bueno, por eso es importante iniciarlo precozmente para prevenir las complicaciones. Sí. Perfecto. Bien. Leo el caso 6. Vamos con el caso 5, ¿estamos? ¿Estamos bien? Sí, sí. Entonces sería que el estreptococo tiene similitud. Claro, eso se llama mimetismo molecular. De hecho, hay una de las teorías de las enfermedades autoinmunes, hay muchas, no se sabe exactamente, pero una de ellas es el mimetismo molecular. Sobre todo los virus tienen algunos epítopes que pueden confundirse con algunas estructuras nuestras. Entonces, al generar los anticuerpos contra ese microorganismo, esos anticuerpos también pueden ir y atacar a algunas de las estructuras propias. Es como si ahí se perdiera el reconocimiento de lo propio, que es la característica fundamental de la inmunología en general. Muy bien.
¿Entendió esto? Y otra cosa que quiero recalcar, en principio con la faringitis, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la mayoría de las faringitis son virales, ¿sí? Y hay un pequeño porcentaje que es bacteriano. Entonces, las características que tiene el caso clínico, la manera en la que se redactó el caso, es para que ustedes puedan advertir que no es un caso de faringitis viral como las que podemos tener habitualmente, porque es justamente ese inicio brusco y fiebre muy alta. En cambio, aquellos pacientes que vienen con una faringitis viral les va a decir, bueno, llevo unos días que estoy resfriado, ahora me empezó a doler la garganta, etc. Obviamente que hay algunas faringitis virales que también pueden cursar con exudado, por eso es importante el inicio brusco y sin síntomas previos, para que ustedes se puedan orientar. Bueno, pasemos al caso 6. Bien. Dice ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicas? Encima no veo a nadie. Por eso. ¿A mí tampoco me ves? Ah, no, No. proyectando. No, estoy como escuchando voces. Bueno. Ay, por favor. Acá tengo un poquito de antipsicóticos. Bueno, dale. Bien, dice, Juan es un niño de 3 años que es traído por su mamá a la consulta por presentar dolor de oído derecho desde hace 2 días, acompañado de fiebre de hasta 38.5. Refiere que Juan se encuentra irritable, llora por el dolor y no quiere comer. La madre menciona que Juan ha tenido resfriado, ha tenido resfrío con congestión nasal y tos leve durante la última semana. Presenta calendario de vacunación completo. Exploración física usted encuentra la temperatura en 38.2, frecuencia cardíaca de 100, la respiratoria en 22, respiraciones por minuto, presión arterial 90-60. El oído derecho se evidencia en la membrana timpánica enrojecida, abombada, con movilidad disminuida, izquierdo normal, congestión nasal con secreción mucosa. Y no sé si me comí ahí una parte. Dice, ¿cuál es la impresión diagnóstica? ¿Cómo clasifica la infección respiratoria de Juan por su localización? Y mencione cuál fue el antecedente que lo ocasionó y por qué. Una otitis media aguda. ¿Cómo clasifica la infección? Vías respiratorias Aguda. superiores. Aguda. La profe está muteada. Ah, con razón no la escuchábamos. Perdón. Desmuteate, Silvia. Ahí cuando dice, bueno, o sea, dijimos, ¿no? Una otitis media aguda. Ahí cuando dice clasifica la infección, decimos que es de respiratoria alta o decimos agudo, o las dos cosas. No, es... no. Dale, Axel. No, sí, ahí pregunta específicamente cómo se clasifica por su localización. Entonces la van a clasificar según si es infección respiratoria alta o baja. Ah, bien. Se entiende, ¿no? La orientación diagnóstica es otitis media aguda. Sí. Y en función de la clasificación de las infecciones respiratorias, las clasificamos en 2 grandes grupos. Agudas altas y agudas bajas. Perfecto. Entonces, en función de su localización, es aguda. Perdón, es respiratoria. Bien, ¿y por qué la clasificamos al oído dentro de las infecciones respiratorias? O el conducto Si de no Oddi. forma parte del aparato respiratorio. Pero está conectada por las trompas de Eustaquio. Ah, perfecto, muy bien. Muy bien, Laura. Perfecto, por la comunicación. ¿Y qué antecedente tuvo Juana? ¿Era la paciente? Juan. Ah, Juan. Estuvo con resfrío, congestión nasal y tos leve, dice hace, creo que una semana decía.
Ok, ¿y qué es? ¿Qué tuvo entonces? Es una infección secundaria. viral respiratoria. ¿Perdón? No te escuché. Estuvo con una infección viral respiratoria. Bien. La otitis es una consecuencia, es una infección secundaria. ¿Cómo se llama la infección que tuvo antes? La primera infección. Bien, Ro. ¿Dónde estaba ubicada la primera infección? Tenía una sinusitis viral y después de la sinusitis se le hizo... no me sale... ¿No? ¿Era sinusitis lo que te ves? ¿No era la otitis primero? Vuelvan a leer el caso. No, parece que es un cuadro gripal. ¿Pero dónde está ubicada? ¿Una rinitis? Claro, es una rinitis. Está ubicada en la nariz. Tiene secreción nasal. Eso se llama rinitis. ¿Por qué dijimos que la clasificábamos dentro de las infecciones respiratorias agudas altas? Por la comunicación entre quién y quién. Está muy bien, Laura, pero la comunicación entre quién y quién. En el conducto de Eustaquio. La trompa de Eustaquio. El oído medio con la fosa La trompa nasal. de Eustaquio es el mecanismo de comunicación, el medio de comunicación. ¿Qué comunica la trompa de Eustaquio? ¿Qué estructuras comunica? El oído medio con las fosas nasales. Claro, perfecto. Esa es la respuesta. Entonces, el paciente para tener una otitis tuvo que haber tenido antes una rinitis. Y bueno, y esta infección secundaria, como dijeron por ahí, ¿cómo se produce? ¿Por qué se produce? Porque la inflamación viral lo que hace que se haga un edema de la mucosa nasofaringea y una obstrucción de la trompa de Eustaquio, lo que hace un ambiente propicio para las infecciones bacterianas. Claro, ¿qué es lo que se obstruye primero? Por la inflamación. La trompa de Eustaquio, chicos, es la comunicación. Se inflama la nariz y se inflama la trompa de Eustaquio. Entonces, eso hace que después el oído no se pueda neumatizar adecuadamente, solo el oído medio, por eso es otitis media aguda. Y esto, consecuentemente, va a llegar a la inflamación de la mucosa que recubre el oído medio y a la sobreinfección bacteriana. ¿Sí? No se puede drenar el oído. Bueno, muy bien. ¿Algo más, Axel, querés decir? No, está bien. No sé si la siguiente es de los microorganismos. Sí, está perfecto. Dice así, dice, ¿cuáles serían los microorganismos causales en los que piensa para orientar el tratamiento? Describa sus características morfológicas y de tinción. ¿Se acuerdan de los microorganismos productores de otitis? Streptococcus pneumoniae. Sí, hemófilos influenzales y la moraxela. Cascarralis. Muy bien. Son los mismos microorganismos que producen ¿qué? Una rinitis. Sinusitis. Sinusitis y ¿qué más? ¿Faringitis? No. Neumonía. Muy bien, Ro. Muy bien. No, la faringitis acabamos de verla recién. El microorganismo más frecuente es el estreptococo Piógenes beta hemolítico del grupo A. Acabamos de verlo. Bueno, ¿y qué características tiene el Streptococcus pneumoniae? Es un diplococo, gran positivo. Perfecto. Con cápsula, acuérdense, hablamos de la vacuna la Capsulado. semana pasada.
¿Y el Haemophilus influenzae? Es Es un un bacilo gram negativo. Un bacilo gram positivo. Capsulado también. Bueno, muy bien. Profe dijo que el Haemophilus influenza es Gram negativo. positivo. Es gran negativo el influenza E. Ay, ¿yo qué dije? Positivo. Ah, no, negativo. Me asusté. Pensé que era No. eso. Es Perdón, bacilo perdón, o perdón. también se puede ver como cocobacilo, gran negativo. Sí. Es un Bien. cocobacilo en realidad, lo que Sí. pasa que, bueno, diferenciarlo. Y Moraxella catarralis, que si lo quieren mencionar Es también, un es diplococo gram negativo. gran negativo. Perfecto. Muy bien. Muy bien. La tercera dice, ¿qué evidencia la otoscopía de Juan? Explique sus signos y mecanismo y qué tipo de inmunidad es la responsable. Otra vez lo mismo. Y se observa el abombamiento de la membrana timpánica. ¿No? Sí. Observa la ¿qué más? terapia de Celsius. Claro. Cuidado. Ustedes lo que ven, o sea, acá les estamos preguntando algo, ¿no? Ustedes no nos pueden volver a contestar lo que nosotros ya le dijimos, que ven una membrana enrojecida, porque eso ya está puesto en el problema. Lo que les estamos preguntando, qué tipo de inmunidad y qué es lo que está evidenciando las características de la otoscopía, porque ustedes no pueden meterse adentro del oído, lo ven indirectamente. ¿Qué les explica entonces esas características que tiene la otoscopía? Que dice que tiene la membrana timpánica enrojecida, bombada y con movilidad disminuida. Ahí tendríamos que poner la tetra de Celsius. Tiene inmunidad Claro. innata. Perfecto, es o sea, lo que nosotros estamos evidenciando, no nos estamos metiendo dentro del oído. Lo que podemos hacer es la otoscopía y eso nos pone en evidencia lo que está pasando adentro del oído medio. Acuérdense de poner siempre oído medio, porque si ustedes ponen una otitis aguda, la respuesta está mal. ¿Sí? Porque una otitis aguda puede ser externa o media o una labirintitis por afectación del oído interno. ¿Sí? Siempre pongan la localización. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna otra. Creo que queda una más El que dice, tratamiento. ¿qué células de la respuesta adaptativa participarán en la infección de Juan? Describa qué reconoce, cómo reconoce y cómo lo elimina. Acá se quedaron mudos y es algo que recontra saben. Ya lo saben. Son los TCD4 helper. Bien, los TCD4 helper. ¿Y qué helper? TH1 TH1. y TH17. TH1. TH1 y TH17. ¿A quién ayuda el TH1 y a quién ayuda el TH17? El TH1 activa a los macrófagos y TH17 recluta neutrófilos. Activa a los neutrófilos, no los recluta. El reclutamiento se produce por las quimiosinas. Tengan cuidado con esa definición. Lo que hace es, el helper significa colaborador, entonces siempre colabora con alguien. O colabora con los neutrófilos o colabora con los macrófagos. Bien, ¿y qué reconocen estas células T? Epítopes antigénicos. Perfecto. ¿De qué tipo? Proteico. Proteico. Muy bien. ¿Cómo los reconocen? Por la presentación de la célula dendrítica. Célula dendrítica. A través de la célula dendrítica. ¿Pero qué usa para reconocer? ¿Cómo se llama lo que reconoce? Complejo mayor de histocompatibilidad 2 TCR. Bueno, ¿cómo reconoce? Reconoce a partir del receptor que se llama TCR. ¿Sí? No es complejo mayor de histocompatibilidad TCR, están mezclando las cosas. Reconoce a través del
TCR, ¿qué es el TCR? Un receptor. ¿Receptor de células T? Perfecto. No hablen con siglas, porque ven que hablan con siglas, le pregunto qué es y no conocen la definición. Y eso es lo que les lleva a la confusión. Entonces, la manera en la que reconoce es a través del TCR. ¿Y qué necesita para reconocer? Necesita de la célula dendrítica que a través del complejo mayor de histocompatibilidad le presenta el epítope antigénico. ¿Ok? No confundan eso, porque el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 lo tiene la célula dendrítica para poder presentar el epítope antigénico. Pero lo que tiene la célula T es un receptor de células T. Siempre es cuestión de ligando y receptor. Para reconocer siempre tiene que haber un receptor. No se pueden olvidar de eso. ¿Y cómo elimina? Ya lo dijimos, a través de cooperar con el neutrófilo o con el macrófago. ¿Qué otra célula de la inmunidad adaptativa participa? Linfocitos B. Linfocitos B. Los linfocitos B. Muy bien, Abigail, muy bien todos. ¿Y qué reconocen el linfocito B? Que reconocen su forma nativa. ¿Pero qué reconoce? Epítope antigénicos. Perfecto, en su Tanto conformación proteico- nativa. Claro, nativo. ¿Qué significa en su conformación nativa? Que es capaz de reconocer tanto proteicos, carbohidratos y lípidos. Ok, pero ¿y qué significa que los reconozca en su conformación nativa? Que no necesita presentación. Perfecto, muy bien, Eli, muy bien, Abigail. Eso significa en su conformación nativa, o sea, lo reconoce directamente, no necesita que se lo presenten. ¿Y cómo reconoce? Por su BCR, el receptor. ¿Qué significa BCR? Receptor de células B. Perfecto, a través del receptor de las células B. ¿Y cómo elimina? Por los plasmocitos. Transformándose en plasmocito que produce ¿qué? Anticuerpos. Bien, muy bien. ¿Y qué acciones tienen los anticuerpos en el caso de esta infección? Opsonizan y neutralizan. Perfecto, opsonizan, neutralizan. ¿Qué significa que opsonizan? Que ayudaba al proceso de la apoptosis. Claro, perfecto. Potencian la fagocitosis. Muy bien. ¿Y qué otra acción puede tener el anticuerpo en este tipo de infecciones? Activar el sistema de complemento. Perfecto, activa el sistema de complemento. ¿Por qué vía? ¿A través de qué vía? Clásica. La vía clásica, muy bien. ¿Y qué tipo de anticuerpos activan complemento? ¿Qué tipo de anticuerpos? Muy bien, Laura. La IgG. ¿Qué? La IgG, ¿y qué más? La IgG y la IgM. ¿Cuántas moléculas de IgG se necesitan para activar el complemento? 2. 2. ¿Por qué? A ver si no mal recuerdo, era por la forma en flor que tenían, ¿no? ¿No me estoy equivocando? Sí, perfecto, seguí. Sí, ok. Seguí, ¿Qué Débora, tenía seguí, quién? seguí. Pero, profe, que estoy tratando de ¿Quién tenía acordarme. esa forma? No, es que la parte de complemento la verdad que me cuesta un montón. Estás muteada, Débora. Se muteó. Perdón, era porque el C1 tenía como una forma de flor y entonces en base a eso necesitaba 2 IgG. Bien, brillante, muy bien, no tengas miedo, muy bien. La vía clásica, acuérdense que se inicia a partir del C1 del complemento. Y tiene, sí, esa forma de ramo de flores con muchos tallos y
la parte de las flores. Y esa parte de las flores se tiene que unir a 2 inmunoglobulinas, si no, no se activa. Muy bien, necesita 2 inmunoglobulinas G. Y si la activadora del complemento fuera una inmunoglobulina M, Perdón, ¿cómo dijo? si la inmunoglobulina activadora del complemento fuera la inmunoglobulina M, ¿cuántas moléculas de inmunoglobulina M necesita? ¿Cómo es la inmunoglobulina M? Es de 5. ¿5 qué? Muy bien, Karina. Es un pentámero la inmunoglobulina M. Son 5 moléculas de inmunoglobulina, como si fueran 5 de inmunoglobulina G juntas. 5 monómeros juntos. Entonces, una sola molécula de inmunoglobulina M ya puede activar el complemento. Si necesita 2 para unirse. ¿Se entiende? Sí, profe. Todas estas preguntas que yo les hago sobre la marcha es para repasar conceptos que ya vimos. Es para que ustedes puedan recordar que la inmunoglobulina M es una macromolécula con 5 monómeros. Por eso, por ejemplo, no atraviesa la placenta, ni se transmite por la lactancia materna. Son todas cosas que ya vimos. Volverles a preguntar cuáles activan complementos, si se necesita 2 moléculas, es para que recuerden que la IgG es una sola, pero la IgM son 5, son conceptos que ya hemos visto. A esta altura no estamos viendo nada nuevo. Es repaso de lo que ya hemos estado viendo. Bueno, bien. ¿Hay alguna más? Nos queda el 7. Pero de No, este 6 perdón. no hay más. No. Hasta acá llega el 6. Perfecto. ¿Quedó clara la otitis media aguda? Una cosa les quiero decir para que cuando estén en el examen puedan ubicarse. Porque yo entiendo, me parece, digamos, es lo que me parece a mí. Les hacemos preguntas que ustedes ya resaben, porque inmunidad innata y adaptativa la vimos los primeros días de clase. No puede ser que a esta altura, cuando le preguntemos cuál es la respuesta adaptativa, no la puedan saber. Me parece a mí que la confusión viene cuando nosotros se lo ponemos en función de un paciente, a pesar de que lo hemos estado viendo en todas las clases. No vemos nosotros respuesta inmune, adaptativa, respuesta innata, así descriptivamente en el aire. Siempre la vemos en función de un paciente. Entonces, lo que ustedes tienen que poder reconocer es de qué tipo es la infección del paciente para responder después las preguntas que haya sobre inmunidad innata y adaptativa. Si la respuesta inmune, si la infección es bacteriana, la respuesta inmune va a ser siempre igual para todas las bacterias. Y si es un virus, va a ser siempre igual para todos los virus. Entonces, tienen que ponerse en esa situación. ¿Qué paciente tengo? Un paciente con otitis media aguda. ¿Cuáles son los microorganismos más frecuentes? Son bacterias. Bien, ¿cuáles son las células que actúan en la respuesta innata en las bacterias? ¿Y cuáles son las células de la inmunidad innata que actúan frente a una bacteria? Es ahí como tienen que hacer la asociación, porque me parece que se pierde cuando estamos en un caso específico. Pero como trabajamos con pacientes, la idea es que siempre lo piensen en función del paciente. No trabajamos en abstracto, no hacemos medicina abstracta. Siempre tenemos un paciente adelante. Pero me parece que está ahí la confusión, porque ustedes esto lo saben, pero se traban cuando les preguntamos por la respuesta inmune de Juan. Pero bueno, es porque Juan es el paciente que tenemos en este momento. Claro, sí, yo coincido con lo que usted acaba de decir. Es ahí donde nos perdemos un poco. O sea, quizás la teoría los tenemos ya, pero el punto es que cuando el paciente, y ahí dudamos pero porque nos pasa esto. Y, claro.
Entonces, siempre va a ser, si ya de inicio arrancamos que es un caso, o sea, es una bacteria, siempre va a ser lo mismo y viral también. Claro. Independientemente del nombre del paciente. Exacto, se preocupa, me parece que se pierden con eso, con el nombre del paciente, cuando ya estamos hablando de microorganismos específicos. Cuando haya una respuesta inmune que ustedes tengan que saber que es distintiva del resto, se la vamos a señalar. Pero si no, la respuesta inmune para las bacterias es igual para todas. Lo que va a cambiar es el tipo de receptor, de reconocimiento de patrones que tenga, el tipo de PAMS que reconoce, pero nosotros no estamos en ese detalle, porque esos detalles ustedes se lo olvidan cuando terminan de dar el examen. Lo que pretendemos es que puedan integrar la práctica clínica con las bases biológicas que están generando esa enfermedad, porque estamos convencidos de que así somos mejores médicos. No solo para tratar la enfermedad, sino saber por qué la están tratando y también para explicárselo mejor al paciente. Bueno, ya me mambié. No, muy bien, excelente. Excelente. Perdón, pregunta. ¿El parcial va a ser a desarrollar? ¿Estamos haciendo parciales a desarrollar ahora? ¿Ven por qué yo siempre repito las consignas? Porque estoy hablando de que siempre serán en función de un paciente. Estamos haciendo un simulacro de parcial y me preguntan si el parcial va a ser a desarrollar. Me parece que están viendo otro canal. Chicos, no hagan enojar a Silvia. No queremos perder otro dedo. No me enojo, me asombra. Pero está bien que me lo pregunten, porque refuerza. Bueno, Esther, necesitas más espacio para responder. Sí, en base 3 los espacios fueron chiquitos. Yo hago los mismos exámenes que hace el doctor Tesler. Hacemos los mismos exámenes porque los dos tenemos la misma cabeza. Los dos pensamos que ustedes tienen que comprender lo que es el título de la unidad curricular. Bases biológicas para la práctica clínica. No queremos que nos hagan un recitado de toda la respuesta inmune, de toda la respuesta adaptativa. No. Si les ponemos poco espacio es porque el que escribe mucho se equivoca. Acá las respuestas son 2, linfocitos T, linfocitos B. ¿Qué reconocen los linfocitos T? Receptores de reconocimiento de patrones. Me fui al diablo. Estamos hablando de linfocitos T. ¿Qué reconoce? Epítopes antigénicos proteicos. ¿Cómo reconoce? A través del receptor de células T y necesita la presentación de la célula presentadora de antígeno. ¿Cómo elimina? Coopera con el neutrófilo del macrófago. Se terminó la respuesta. Todo lo que puedan y quieran agregar y escribir de más los hace equivocar. Es conceptual la respuesta. Si es el macrófago y el neutrófilo, no es ni el natural killer ni ningún otro. No valen esas respuestas en las que ustedes ponen todas las células de la inmunidad innata o todas las células de la inmunidad adaptativa. Esas respuestas se anulan. Y después dicen, no, si yo contesté bien. No, porque nosotros estamos presentando un paciente que tiene una infección bacteriana y entonces tenemos que saber la respuesta inmune antibacteriana. Si ustedes ponen neutrófilos, macrófagos y natural killer, significa que no entendieron lo básico de inmunología. ¿Se entiende la diferencia? Cuando necesitan escribir es porque el concepto no está claro. Y es muy difícil de corregir ese examen. Se terminan anulando las preguntas en las que escriben mucho porque con lo que escriben de más anula lo que respondieron. Si tienen claro el concepto, no tienen que escribir mucho. No, si no me enojo, me pongo enfática. No, cuando me enoje se van a enterar. Soy enfática para reforzar aquellos conceptos que tienen que quedar claros.
No hablo de manera monótona porque después no nos queda nada. Intento ponerle el énfasis necesario en aquellos conceptos que tienen que memorizar. O es un virus o es una bacteria. Si es un virus, actuará el natural killer y la célula dendrítica plasmocitoide. Si me ponen neutrófilo y macrófago, no la respuesta. Si es inmunidad adaptativa, hay que contener neutrófilos, macrófagos, está mal. Aunque después pongan linfocitos T y linfocitos B, porque significa que no diferencian la innata de la adaptativa. Las preguntas son muy conceptuales y la respuesta tiene que ser conceptual. Y esto es bastante científico en ese sentido, porque de lo que hay controversias, nosotros no lo estamos viendo, eso será para otra oportunidad. O no estamos poniendo casos en que el diagnóstico diferencial es más complejo, porque todavía tienen un camino para dar. Ahora estamos aprendiendo las bases. Entonces, no tienen que escribir muchos más. Cada vez les voy a dejar espacios chiquitos. Igual después entregan 4 hojas escritas separadas, pero bueno. Bueno, sigamos. No sabía que decir me que enojo, les dejabas el espacio. El Bueno, que doctor sí. Tesler Ajá. el doctor Tesler le deja el espacio. Ok. Yo no les dejo el espacio y les dejo tener otra hoja, porque si no hay que imprimir mucho. Sí, eso también. Y como estamos, el primer examen lo hice dejándoles el espacio y después había que imprimir 2000 páginas, qué sé Sí, yo. un Y libro. no hay recursos en la universidad. Entonces por eso les dejo poner una hoja adicional, pero ahí se aprovechan y empiezan a escribir como... Agarran la Pero guitarra. sí. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Y también algo que también pasaba el jueves, Sil, que por ahí con esta pregunta, donde se está preguntando sobre bacterias, metían a la bolsa el CD8, ¿no? Entonces esto también como poder diferenciar, que acá el CD8 no va a tener un papel. Claro. Pero bueno, es como, sí, hablan de adaptativa y se mete toda la bolsa, entonces poder diferenciar eso también. Ahí, eso es justamente lo que quería remarcar, porque ponen linfocitos T, CD4, linfocitos T, CD8 y linfocito B. Y no, o sea, si pusieron todo eso, está mal. Esa respuesta se anula. Brian, tenés la manito levantada. Sí, sí, o sea, yo sé que no va también el TCD8, pero no me había quedado claro el por qué no va. Porque el El por qué CD8 no va. solamente es para infecciones virales y para células tumorales. Ah, listo, dale, gracias, Acá gracias. bacterias se utilizó otro comentario. Acuérdense cuando tuvimos la clase de inmunidad bacteriana extracelular, no hablamos en ningún momento del CD8. Entonces, eso, ¿no? Como concepto, ¿no? CD8, virus y células tumorales, que no hay ningún caso de células tumorales por ahora. Brian, ¿qué mecanismo usa para eliminar el CD8? Es citotóxico. Sí, digamos que sí, citotóxico. ¿Qué mecanismo utiliza? Me mató, hice agua. Profe, Eso lo dimos y lo di yo en respuesta inmune antivírica. Y además de respuesta inmune antiviral, tienen un texto que lo escribí yo para ustedes. Y todo esto está explicado. El linfocito T, CD8, elimina por apoptosis, porque es respuesta inmune antiviral. Y ya lo vimos varias veces que el virus es un elemento subcelular que no es ni siquiera un ser vivo porque no tiene la capacidad de replicarse ni de hacer intercambio con el medio y necesita de la célula del hospedero. Entonces, el virus tiene que entrar a la célula. Entonces, para la respuesta inmune antivírica, si recuerdan la clase, tiene 2 objetivos fundamentales. Impedir
que el virus penetre a la célula y de esa manera no va a poder infectar porque solo no puede vivir, y esa acción la tienen fundamentalmente los anticuerpos justamente por su acción neutralizante. Y si no, la otra función es destruir nuestras propias células, porque es la única manera en la que se puede eliminar el virus, porque el virus ya está dentro de la célula. Y para hacerlo lo tiene que hacer por apoptosis, porque es el mecanismo menos dañino. Porque la apoptosis también es un mecanismo fisiológico que estamos usando permanentemente. Las células de nuestro organismo nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y mueren por apoptosis, si no estaríamos inflamados todo el tiempo. Porque tenemos células todo el tiempo en nuestro organismo que van muriendo, mueren por apoptosis. Entonces, esto tiene que ser clarísimo. El CD8 mata por apoptosis, a través de los dos mecanismos, o por perforinas y granzimas que forman un canal, un poro en la pared del microorganismo por el cual penetran, de la célula nuestra, por el cual penetran las granzimas. Y el otro mecanismo es a través del receptor Fas y el ligando del Fas. Se produce la interacción entre esas dos estructuras, ligando y receptor, y se activa la vía de las caspas. Respuesta inmune antivírica, lee Brian. Lo tienen escrito por mí, ni siquiera tienen que agarrar el libro. Y me dijeron que estaba bueno, no sé. Dale, perfecto, gracias, profe. Bueno. No Se sé conoce hay- por la si falta hay de... mirá muy bien lo que aclara Luciana. Que lo que le pasa, porque claro, nadie me preguntó, pero ¿cómo, profe? Si la respuesta inmune diferencia lo propio de lo no propio, ¿por qué destruye a la célula propia? Esa era la pregunta que me tenían que hacer, que me la acaba de responder Luciana. ¿Qué le pasa a esa célula cuando está infectada por el virus? Pierde, deja de expresar el complejo mayor de histocompatibilidad. Y recuerden que el complejo mayor de histocompatibilidad es nuestro DNI, es la identificación de que somos nosotros. ¿Sí? Por eso puede generarse el mecanismo de apoptosis. Y porque también produce patrones moleculares asociados a daño. Bueno, muy bien, ya me deliré mucho. Caso Leo 7. el 7. Dice, Laura tiene 35 años y consulta por dolor y enrojecimiento facial. Sobre todo del lado derecho, cefalea y fiebre muy alta de más de 38 grados, que no cede con los antitérmicos. Refiere que en los últimos 7 días estuvo resfriada, con dolor de garganta, pero sin fiebre, y que el cuadro cambió bruscamente en las últimas 24 horas, por eso decidió consultar. No refiere a enfermedades crónicas ni alergias. A la exploración física usted constata temperatura de 38, cardíaca 99 y respiratoria en 24. Dolor a la palpación en la región maxilar derecha y secreción purulenta por el meato medio derecho a la rinoscopía. Una radiografía panorámica de senos paranasales evidencia opacidad con signo de nivel en el seno maxilar derecho y el hemograma presenta leucocitosis a predominio de neutrófilos. Y la primera pregunta es, ¿cuál es su impresión diagnóstica? ¿Qué tipo de infección respiratoria es por su localización? Y si Laura tuvo algún antecedente que pudo desencadenar su infección actual. Bien, es parecido al caso anterior. Sí. Bien, Abigail, muy La bien. Sinusitis. Bien. Bacteriana. ¿Aguda o crónica? Aguda. Bien. Aguda. Bien. Muy bien. ¿Y qué tipo de infección respiratoria es por su localización? Respiratoria alta. Bien, ¿por qué? Porque está localizada en los senos paranasales. Sí, pero no forma parte del aparato respiratorio, los senos paranasales. ¿Por qué lo clasifico como infección respiratoria alta? Por la conexión con los meatos, ¿no?
Claro, perfecto, por la comunicación. Abigail, tus respuestas siempre son correctas. En este sentido, a comunicación le tenés que agregar comunicación entre qué y qué, porque si no, entre nosotros también nos estamos comunicando y yo no te contagio nada de lo que tengo. Entonces, la comunicación, perfecto, por la comunicación entre quién y quién. Otra vez se quedaron mudos y es lo mismo de la pregunta anterior. El conducto de Eustaquio. A través, viste, le decís, es igual. Chicos, tienen que volver a bases 3. A Tesla le va a dar un ataque. Por favor, entre el oído medio. ¿Sería? Chicos, vamos a volver a empezar desde el principio. ¿Cuál es el diagnóstico? Una sinusitis. ¿Sinusitis aguda o crónica? Aguda. Aguda. Ok. No es una otitis, es una sinusitis. Sinusitis, sí. Claro. Bueno, entonces, ¿por qué clasifico a la sinusitis como infección respiratoria aguda alta? ¿O es una infección del nasal? Sí, pero no me están diciendo por qué. Hay Esa es la definición. hay una inflamación de la mucosa nasal. Bien, y entonces, El seno paranasal se comunica por los meatos. muy bien. ¿Con quién? ¿Eso sería, el ostium sería o no? Sí. Entonces no se olviden, es la comunicación de la nariz con los senos paranasales. Chicos, se llaman paranasales. Paranasales, al lado de la nariz. Paranasales, al lado de la nariz. Se comunica la nariz con los senos paranasales a través del ostium, ¿sí? O meatos. ¿Dónde están ubicados los meatos? O los ostium. Esto es bases 3, pero los insto a que lo recuerden porque es fundamental para poder comprender lo que está pasando. Bueno, esto está en la diapositiva, no solo lo vieron en bases 3, sino que está en todas las clases, donde hablamos de infecciones respiratorias agudas altas. La nariz tiene una mucosa que además tiene unos cornetes justamente para aumentar la superficie mucosa. Hay un cornete superior, uno medio y uno inferior, bases 3. Abajo de cada uno de esos cornetes hay un ostium o meato, hay un orificio, pueden decirle orificio también, que comunica la nariz con los diferentes senos paranasales. ¿Cuántos son los senos paranasales? ¿Qué senos paranasales conocen? El seno, tenemos los frontales. Bien. Axilares. Bien. Etmoides y esfenoides. Bien, perfecto. Etmoidales y esfenoidales. Importante también eso, porque dependiendo de las localizaciones, como lo van a ver en la radiografía o en la tomografía. Bien, muy bien. Bueno. Terminamos la pregunta 1. Sí, y después dice si tuvo algún no antecedente. terminamos. Si hubo algún antecedente previo a desencadenar la infección actual. Sí, estuvo con resfrío en los últimos 7 días. Perfecto, tuvo un resfrío. ¿Y cómo lleva el resfrío a la sinusitis? Por la infección viral favorece a la sobreinfección bacteriana.
de la nariz. Por la obstrucción del drenaje y las mucosas, las secreciones. Bueno, perfecto. Entonces la respuesta de los senos paranasales provoca inflamación de la mucosa nasal. O sea, la inflamación del ostium lo que hace es cerrar el ostium. Piénsenlo como si fuera un bronquio. Si está inflamado, está cerrado. Entonces se pierde la aereación de los senos paranasales, lo cual lleva a provocar una inflamación también en la mucosa del seno paranasal. Se empiezan a acumular las secreciones y eso se sobreinfecta. Es importante que tengan este mecanismo, ¿eh? Por eso lo volví a preguntar. Es igual al mecanismo de la otitis, pero por supuesto no es la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio no comunica el seno paranasal con la nariz. Bueno, muy bien. Bien. Después dice, ¿cómo explica el hemograma de Laura? ¿Qué características morfológicas y de tinción tienen los neutrófilos y a qué tipo de unidad corresponde? Y el hemograma, ¿tenía hemograma? Sí. Ah, acá está. Presenta Leucocitosis con leucocitosis neutrófilos. a predominio de neutrófilos. Es característico de las infecciones bacterianas agudas. Ok. ¿Quiénes? La leucocitosis con neutrofilia. Ok, los neutrófilos. Digo porque leucocitosis sola podría ser por cualquier tipo de células, ¿sí? Esto es leucocitosis con neutrofilia. La neutrofilia, o sea, decís que los neutrófilos son los que responden ante una infección bacteriana, ¿sí? Muy bien. ¿Y a qué tipo de inmunidad corresponden? Innato. Innato, muy bien. ¿Y qué características morfológicas tiene el neutrófilo? Es un polimorfo nuclear y tiene gránulos. Muy bien. Es un polimorfo nuclear con gránulos. Es un polimorfo nuclear granulosito. Muy bien. ¿Y de qué color se tiñe? De un color neutro, por eso el nombre de neutrófilo. Brillante. Muy bien. ¿Y qué hay adentro de los gránulos del neutrófilo? Quimiosinas citotóxicas. Citocinas, enzimas. Hay enzimas. Enzimas no son citotóxicas porque ¿cuál es el mecanismo de eliminación que tiene el neutrófilo? La fagocitosis. Ok. Entonces, ¿tiene enzimas para qué? Para neutralizar. ¿Para? Para disminuir la respuesta del microorganismo. ¿La respuesta del microorganismo? No, la respuesta es nuestra, es inmune. ¿Qué significa fagocitosis? Significa que lo fagocita, que lo come, profe. Lo degrada, lo come. Fagocitosis necesita comer, eso significa que lo fagocita. ¿Y cómo destruye al microorganismo? Dale, Eli. Muy bien, Abigail. Con las enzimas. ¿Cómo? Con las enzimas. Claro, esas enzimas, ¿qué acción tienen? ¿Qué hace una enzima? ¿Son microbicidas? Claro, enzimas microbicidas. Matan al microorganismo, ¿sí? Los degrada, muy bien. Destruye al microorganismo a través de enzimas. Esas enzimas tienen la acción de un antibiótico. La lisozima es como, esto se lo digo también en las clases, cada vez que hablamos de la lisozima es como la penicilina.
actúa sobre la pared de los microorganismos y la degrada, la mata por ese mecanismo. Siempre les recalco que nosotros no inventamos nada, ¿sí? Lo que hacemos es descubrir, conocer algo de lo que está pasando en nuestro organismo y después lo llevamos al laboratorio. La lisozima es una penicilina, ¿sí? Es una enzima microbicida que tiene estas acciones. ¿Y qué otro mecanismo hay de fagocitosis? ¿Se habla de los ceros? ¿Puede ser o me estoy equivocando? ¿De quién? ¿Qué cero? Me parece que es correcto, pero no entiendo de la manera en la que lo estás diciendo. Es correcto lo que decís. De los radicales libres, perdón. Ah, ok. Los hiros. Si no, no sabemos de esta. ¿Qué es un hiro? ¿Qué significa hiro? ¿Son los reactivos del oxígeno? Intermediarios reactivos de oxígeno. Si hablan con siglas, no saben de lo que hablan. Bien, entonces hay mecanismos que son dependientes de oxígeno y otros que no son dependientes de oxígeno. Las enzimas microbicidas son independientes de oxígeno, son enzimas. Y después están los mecanismos dependientes de oxígeno. ¿Qué sustancias se producen? ¿Quiénes son los intermediarios reactivos de oxígeno? ¿Conocen alguno? Como el hipoclorito de sodio, por ejemplo. Claro, lo usamos todos los días, la lavandina. Los macrófagos producen hipoclorito, que es la lavandina. ¿Y qué otro? ¿Agua oxigenada? Muy bien, Mauricio. Muy bien, Rob. Los dos lo ponen bien. Peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada. Muy bien. ¿Ven que no descubrimos y no inventamos nada? Después usamos para limpiar la superficie la lavandina, que ya la producen los neutrófilos hace cientos de años, millones de años, y el agua oxigenada, que también la produce el neutrófilo. Bueno, a repasar respuesta inmune antibacteriana, que también tiene un material propio. Vamos, sigamos. En la 3 dice, ¿en qué tipo de microorganismos piensa como agente causal de la infección de Laura? Menciona al menos 2, escritos correctamente según la nomenclatura y a qué tipo celular corresponde. Ah, los maté acá. Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. Muy bien, Romina. El estreptococo es un gran positivo y el Haemophilus es un gran negativo. Bien. Estreptococo, ¿qué es un coco o un bacilo? Es un coco en cadena. Perfecto, no se olviden de eso. Capsulado. Es un coco agrupado en cadena, gran positivo, capsulado. Bien, ¿y el Haemophilus influenzae? Es un coco bacilo. Ah, muy bien. Muy bien. Esperen que estoy acá complicado. ¿Estás? Ahí estoy. ¿Estás? Haemophilus influenzae es Bien. un coco bacilo. ¿Gran positivo o gran negativo? Gran negativo. Gran negativo. ¿Con cápsula o sin cápsula? Con cápsula. Claro, acuérdense de los microorganismos capsulados, porque esto tiene una implicancia en las vacunas. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Con las vacunas conjugadas y no conjugadas. Muy bien, Karina, inmóvil. Bueno, muy bien. Miren que acá, eso les puede caer en el examen, escríbalo correctamente, ¿eh? ¿Y a qué tipo celular pertenecen? ¿Qué tipos de células conocen? ¿Lo vieron en PASES 1? Las procariotas y las eucariotas. Claro, perfecto. Células procariotas y células eucariotas. Muy bien, Abigail.
¿Y qué tipo de células? ¿Las bacterias qué tipo de células son? Procariota, profe. Procariota. ¿Y cuál es la principal característica que la diferencia de las eucariotas? Era que tenían su membrana Bien, Abigail. celular. La pared eh, celular. Las células eucariotas también tienen membrana celular. Claro, perdón, no, que celular. Perdón. respiración celular. No, está bien, perdón. Pensé que había membrana celular o nuclear. No tienen membrana nuclear. No tienen un núcleo definido. Ok, perfecto. ¿Y cuál es la característica más importante? Estamos hablando todo el tiempo de eso. Es Pared. fundamental para poder... La pared. No se olviden de la pared. Las células procariotas tienen pared. Las células eucariotas no tienen pared. No destruimos con un antibiótico las células eucariotas. Bueno, muy bien. No se olviden de la pared bacteriana, chicos, porque es fundamental para saber con qué tratamos a estos microorganismos que tienen una pared importante. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Y dice la última, Otra si vez sopa. pudiera observar directamente la mucosa del seno maxilar derecho de María, qué características tendría la mucosa, qué mecanismo lo produce y qué tipo de inmunidad corresponde. Que ya Se lo lo sabe. tienen que contestar todos en coro. Tetra de Celsius. Inmunidad innata. Bien, muy bien, perfecto. Pasemos a la próxima. Caso 8 dice, Juliarina tiene 61. Mira, vamos a ver el caso que Sí. les mandé. El 9, ¿no? Sí, veamos el caso 9 primero. Ahora que lo tengo, ¿querés que lo comparta? Creo que lo tengo por acá. Dale, les llegó el caso, se los mandé por WhatsApp. Si lo tienen, alguno que lo lea, si no yo lo tengo acá, lo leo, ¿eh? Sí, lo tengo, profe. ¿Lo tenés? Dale, léelo, Sandra. Lo leo. A ver. Josefina tiene 9 meses. Es Ah, traída Eli, pensé que era Sandra la que lo estaba leyendo, perdón, Eli. Sí, acá estoy. Josefina tiene 9 meses. Es traída por la mamá por presentar tos y vómitos. Después de la tos. Un sonido raro cuando respira y se está poniendo azul. Cuando se consulta por las vacunas, le dice que no se ha aplicado porque tiene dificultades para llegar a la salita y tampoco sabía que debía hacerlo. A la exploración se oculta estridor laríngeo, febrícula y saturación de 89%. Se inició tratamiento con oxigenoterapia, se realizó un hisopado de fauces para diagnóstico rápido y cultivo. Obteniendo el resultado del test rápido, se inició tratamiento con macrólidos. 1. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo de Josefina y qué microorganismo confirma con el hisopado? Describa sus características. ¿En qué piensan? Toferina, el coqueluche. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. ¿Qué característica clínica está definiendo este diagnóstico? El vómito después de la tos. Muy bien. ¿Y qué más? La tos paroxística. Sí, muy bien. ¿Y qué más? El estridor inspiratorio, la cianosis. Perfecto. El estridor. Muy bien. Es así. Escuchan al paciente así. Por eso se llama tosferina. La inspiración es así. Y tos, 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 tos. El cansancio y la intensidad de la tos es lo que lo hace vomitar. Esto no es un paciente que tiene vómitos y tos. Tiene tos, tiene vómitos después de toser. Y el estridor, ese es lo que le da el nombre uno de los nombres, ¿no? Porque tiene varios, a la enfermedad. Se lo puse esta enfermedad porque está habiendo un brote en estos momentos, justamente por falta de vacunación. Están apareciendo muchas enfermedades que estaban controladas por la falta de vacunación.
Esto es lo que sucede cuando se deja de hacer promoción de la vacunación, cuando se deja de invertir en salud, cuando se deja de hacer prevención en salud. Esto se paga es más costoso después. No hacer prevención es más costoso, porque después se paga con enfermedad y con muerte, porque algunos de estos bebés, sobre todo los que son más pequeños, han muerto. Y ya en el 2024 había un aumento importante de los casos de tosferina. En el 2025 se triplicaron con respecto al 2024. Tenemos que tenerlo esto con mucha claridad, por eso nosotros insistimos tanto en la prevención. Pacientes, niños, niñas que no están vacunados se enferman. Bueno, muy bien. La primera pregunta era entonces, el diagnóstico. ¿Y cuál es el microorganismo que lo produce? Bordetella. La Bordetella pertussis. Bordetella pertussis. ¿Qué características tiene este microorganismo? Es un cocobacilo gram negativo que es estrictamente aerobio. Muy bien, perfecto. Muy bien. Este se lo digo a título de información, no porque lo vayamos a... es una bacteria que puede ser extracelular o intracelular. Entonces, desde ese punto de vista puede tener algunas características particulares de la respuesta inmune, pero nosotros la vamos a considerar como bacteria extracelular en función de las preguntas que les podamos hacer, para no generar confusiones. Bueno, ¿ya está esa pregunta o había algún otro punto? No, la 1 ya está. Después Bien. la 2 dice, ¿qué tipo de métodos son el test de diagnóstico rápido y el cultivo que se realizaron a Josefina y qué diferencia existen entre ellos? Que también lo charlamos hoy. Hoy lo vimos eso. El test rápido y el cultivo, ¿qué tipo de métodos de diagnóstico son? Directos. Directos, muy bien. ¿Y eso lo diferencia de qué métodos? Del indirecto. Indirecto. Si hay un método directo es porque hay uno indirecto. Si hay un 1 es porque hay un 2. Si hay un primario es porque hay un secundario. Siempre es así. De los indirectos que buscan la respuesta inmune. Muy bien. El método directo busca el microorganismo y el indirecto la respuesta inmune. Perfecta esa síntesis. Brillante. ¿Y qué diferencia hay entre un test rápido y un cultivo? El cultivo toma más tiempo, entre 72, 48 horas más o menos. Y bien, el tiempo en el que, muy bien, Abigail, el tiempo del resultado. Esa es una respuesta perfecta y corta. El tiempo del resultado. Muy bien. El test rápido se obtiene en el lapso de 1 hora. El cultivo tarda 48, 72 horas porque tiene que crecer la bacteria. Bueno, en este caso, yo creo que no lo vimos, esto que no está en la diapositiva. El test rápido es una PCR. Se busca el genoma de la bacteria. Y el cultivo, bueno, es un cultivo. ¿Sí? También se puede hacer por métodos indirectos, pero obviamente esto mínimamente van a tratar 7 días, entonces esto llegaría tardíamente. Bueno, yo les puse un caso de una bebé de 6 meses, porque acá se presenta como un cuadro agudo. No quise confundir, porque a veces la coqueluche puede ser un cuadro que tenga más de 2 semanas de tos. ¿Sí? Entonces, esto se podría confundir con una infección crónica y no quiero generar ese tipo de confusión. Pero sí que puede venir un paciente que tiene una tos prolongada. Y otra cosa es que
nosotros la vimos en las infecciones respiratorias agudas altas, como del estridor laríngeo, pero también puede provocar neumonía, ¿eh? O sea, esto es como una influenza, por ejemplo, la gripe puede tener sintomatología respiratoria alta o baja, ¿eh? Como la gripe viral. Bueno, muy bien. La otra pregunta. Dice si pudo prevenirse la enfermedad que tiene Josefina. Para, y- ahí puse. Sí. Ok, no, está bien. ¿Está? Sí. Si se pudo haber prevenido la enfermedad y si su respuesta es positiva, ¿cómo? Se pudo A través de la vacunación, sí. Con la vacuna ¿Con qué vacuna? pentavalente. La pentavalente. ¿Y qué tiene la pentavalente? Difteria, tétanos y pertusis. Difteria, tétanos. Pertusi, Tipo B. Creo que está bien lo que dijeron, había un poco de ruido. Entonces, es la triple, la pentavalente sería la triple, difteria, pertusis, tétanos, más Haemophilus influenzae y hepatitis La B. hepatitis. ¿Y cuál es la otra vacuna para Bordetella pertussis? Además de la pentavalente. La DPT, difteria, La tétano. triple bacteriana, la DPT, difteria, pertussis, tétanos. Muy bien, ¿qué tipo de inmunización generamos con la vacuna? Artificial. Artificial, perfecto. ¿Qué más? ¿Activa o pasiva? Activa. ¿Por qué? Muy bien, Abigail. Es activa porque nosotros generamos los antígenos o los anticuerpos para lo que sea que estamos vacunando. Perfecto. Porque el paciente genera los anticuerpos. Vacunamos con el antígeno y el paciente genera los anticuerpos. ¿Y la inmunización pasiva cómo es? Es la que una mamá le da a su hijo. ¿Qué le da? Los antígenos. Vía transplacentaria, por ejemplo. La enferma. La mamá enferma al niño, le pasa los antígenos. ¿Qué produce? Si la mamá le pasa los antígenos al bebé, ¿qué se produce en el bebé? Anticuerpos. Si la mamá le pasa antígenos o la Y bacteria si la mamá le al pasa bebé, lo antígenos, se enferma. produce una enfermedad. Lo enferma, ¿sí? Por eso hay infecciones neonatales que se los transmite la mamá o perinatales, ¿sí? Lo que la mamá le pasa en la inmunización pasiva no le pasa a la enfermedad, le pasa a los anticuerpos. Es muy importante que diferencien al microorganismo de la respuesta inmune. No se puede confundir al microorganismo con la respuesta inmune. No puede ser lo mismo un antígeno que un anticuerpo a esta altura de la cursada. Se dan cuenta que si ustedes contestan, la inmunización pasiva es el antígeno que le pasa a la madre al bebé, esa respuesta se anula y después dicen, ay, si yo lo contesté bien. No, no es un antígeno, es un anticuerpo. Es un error grave, por eso lo señalo con tanta intensidad. ¿Sí? Es un error grave confundir un antígeno con un anticuerpo. Una cosa es el microorganismo y otra cosa es la respuesta inmune. ¿Eh? Bueno, inmunización pasiva puede ser también natural o artificial. Natural es el pasaje de anticuerpos a través de la placenta o de la lactancia. ¿Y cómo sería una inmunización pasiva artificial? Bien, ¿Con plasma, profe? ¿Con plasma de alguien El que había plasma, enfermado? el plasma de convalecientes y qué otra cosa. ¿Qué tiene el plasma de convalecientes?
Anticuerpos, perfecto, anticuerpos. Y además del plasma de convaleciente, ¿qué otra cosa le puedo dar? Porque el plasma de convaleciente es medio natural, ¿no? Porque les estoy dando el plasma de otro paciente. Las No es inmunoglobulinas. natural. Claro, podemos pasar anticuerpos hechos en un laboratorio. ¿Eh? Eso es artificial. Es fácil. Profe, quería hacer una natural. pregunta. Sí. ¿Los anticuerpos que le pasa a la madre al bebé le dura hasta los 5 meses y después sí o sí tiene que vacunarse? ¿Es No, así? no, le dura hasta los 5 meses si la mamá lo amamanta. Si no, va a durar menos. Porque le está pasando los anticuerpos preformados, ¿no? Y los anticuerpos son proteínas, las proteínas se degradan. La vida media, más o menos, de un anticuerpo es de 21 días. La inmunización pasiva se sostiene con la lactancia materna. Por eso, además de la parte nutricional, de la importancia que tiene la lactancia en la parte nutricional, es también por el paso de anticuerpos que le pasa a la madre, porque le va reforzando la inmunización permanentemente. Después no hay otra forma que obtener la inmunización a través de la vacunación. Ok, profe, gracias. ¿Alguna pregunta más? Del caso queda la última, pero no sé si alguna duda. Bueno, pero vamos a descansar un poquito. Volvemos 17:30 y vemos el caso que falta. Y si queda Pará, tiempo, quedó una preguntita de este caso. perdón. Es la última de esta. Que dice, bueno, el mecanismo de acción de los macrólidos. La tratamos con macrólidos, esta bacteria. ¿Dónde Sí, actúan los ataca macrólidos? la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas. Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, descansamos 15 minutos, volvemos 1:30 y seguimos con el caso 8 y si tenemos tiempo repasamos algo de tuberculosis.